se viene un 1 de mayo y se viene el invierno, con un panorama complicado en lo social y en lo económico para el país. ¿Qué expectativas tienen los trabajadores? Bueno, muchas gracias por la nota primeramente. En segunda instancia, un 1 de mayo donde en realidad los trabajadores y las trabajadoras organizados retornamos a nuestros actos formales, a los clásicos, donde también se arriman y se acercan muchísimos compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales, incluso con aquellos y aquellas que entretejimos también lo que fue el último año y medio de campaña con respecto a lo que ocurrió del referéndum. Obviamente hay una situación particular hoy, enmarcada en que si bien se levantó la emergencia sanitaria, se da como una finalización a la pandemia, ¿cuál es la nueva normalidad que nos quedó? ¿Qué es lo que tenemos hoy los trabajadores y las trabajadoras y cuál es la situación país? Y para nosotros es de gran preocupación lo que ocurre hoy con respecto a plantear incluso que el movimiento sindical suele poner palos en la rueda en el funcionamiento común y cotidiano del país, cuando en realidad el rol que nos ocupa a nosotros es la de representar los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras y del pueblo, de las organizaciones sociales y de los uruguayos y las uruguayas, que ni más ni menos están concentrados en el trabajo, en el salario, que es la centralidad de la vida de cualquiera de nosotros y de nosotras, y también, obviamente, en toda la situación en general, o sea, el aumento de los precios, el costo de vida que tenemos los uruguayos y las uruguayas, todos esos aspectos son relevantes, se suman a otro marco también. Entonces, en realidad lo que intenta el movimiento sindical, sobre todo los 1 de mayo, es abordar una plataforma completa que integre todos los temas de agenda y todo lo que se viene, porque también es un año muy particular en realidad, porque se levanta la emergencia sanitaria, hay rendición de cuentas, hay una reforma de la seguridad social también que va a estar arriba de la mesa, entonces ocurren un montón de temas y bueno, pero también la gente lo que necesita también son como soluciones inmediatas a lo cotidiano y a la hora, que está centralizado mayoritariamente en eso, trabajo, empleo y el costo de vida. Las señales que ha dado el gobierno no han sido satisfactorias para los trabajadores. Y a su vez el PCNT ha hecho algunas propuestas y se viene reuniendo con líderes políticos para ver qué camino seguir. ¿Hay intención en la clase política de poder destrabar esta situación y que bueno, que la crisis no termine repercutiendo como siempre repercute en los trabajadores? Bueno, en Uruguay lo que ocurre es que tenemos un reconocimiento de las organizaciones, de las políticas de gobierno y de las organizaciones sociales y del PIC-CNT. Y nosotros siempre hemos sido un movimiento sindical que no solamente critica, sino que en realidad propone. Y se ha hecho incluso esto siempre, gobierne quien gobierne. En algunos casos, enfocado con más énfasis en determinados temas. ¿Hay medidas? Las hay. ¿Son suficientes? No. ¿Dan a la talla con lo que se plantea por parte del movimiento sindical? En muchos casos no. Entonces, por tanto, en realidad para nosotros es importante colocar la plataforma entera del movimiento sindical centrada en eso y bueno, y también ahondar en los espacios que tenemos de diálogo, porque también lo que ocurre a veces es que hay diálogo, pero el diálogo también se tiene que traducir. Tienen que haber propuestas, tienen que haber cosas, pero también tienen que haber resultados. Podemos sentarnos y dialogar muchísimo, pero si después eso no se traduce en que la gente esté mejor, eh, no es un diálogo muy fructífero si se quiere. Entonces, bueno, eso también es lo que quiere discutir el movimiento sindical. ¿Cuáles son las políticas de empleo real? ¿Qué hay? ¿Qué pasa una vez de que se termine jornales solidarios? Que además de implicar lo que implicó, es un sistema de trabajo que en realidad precariza, si se quiere, por el monto, y no soluciona de forma real y central el problema de las personas de trabajo. ¿Qué pasa cuando se termine la obra de UPM? ¿Qué pasa con un montón de aspectos que tienen que ver con generación de empleo genuina? ¿Qué pasa con esos grandes y esas grandes empresas multinacionales que han incrementado sus ingresos y sin embargo como contrapartida envían a trabajadores y a trabajadoras el seguro de paro por las dudas, porque creen que van a tener inconvenientes o porque en realidad también se está generando una situación también a partir de lo que cuesta vivir en Uruguay, a partir de lo que cuesta comer en Uruguay y sostener nuestra vida con respecto a la gente también cruzando la frontera o con respecto al consumo interno. Entonces, bueno, hay que discutir todo esto y está bien, los números macroeconómicos podrán dar bien en cierta medida, pero
los números, si cuando cerrás el mes al trabajador y a la trabajadora no le da y sigue perdiendo salario real, entonces hay una cuenta que no está dando. Tu sindicato FUESIS es uno de los más golpeados en cuanto al tema de las tercerizaciones. Un sistema de contratación que no es ilegal, pero que sí genera precarización e incertidumbre en los trabajadores. Un fenómeno no solo que se repite, sino que aumenta. ¿Cómo destrabar esto también? ¿Cómo poder solucionar esto para generar seguridad al trabajador también? No debilitando la negociación colectiva podría ser un buen comienzo, porque hay trabajadores tercerizados, tanto la órbita del Estado como la órbita también privada, ¿no? Porque FUESIS tiene trabajadores y trabajadoras de las dos áreas tercerizadas. Entonces, en realidad, no dinamitar la negociación colectiva es, por ejemplo, evitar que las tercerizaciones también sigan en el camino de seguir precarizando mucho más, pero en FUESIS realmente lo que ocurre es que hoy tenemos conflictos en un montón de lugares vinculados a muchos sectores. El sector de Supergas, que está intentando negociar y cerrar sus convenios colectivos, reclamando en un sector donde en realidad no hubo pérdida durante pandemia, la recuperación salarial. En el sector de las tercerizaciones, en la órbita de lo público, a las trabajadoras de UTE también, porque también los trabajadores y las trabajadoras de las suministradoras de mano de personal, cada vez que se abren y se cierran las licitaciones, se enfrentan a la incertidumbre de qué va a pasar con ellos y con ellas. También los trabajadores, o sea, empresas de seguridad, empresas de limpieza, empresas de supermercado, que en realidad en algunos casos, incluso a partir de la pandemia, empezaron con una secuencia de envíos al seguro de paro. Y en particular, ahora todo lo que está ocurriendo con los trabajadores de Tata en particular, ¿no? Que se enfrentan obviamente a un envío de más de 60 trabajadores al seguro de paro. Y sin embargo, como contrapartida, lo que se establece por grandes grupos económicos vinculados al sector de supermercados es la apertura de locales. Entonces, tampoco nos cierra qué es lo que está ocurriendo. Y cuando uno va a los espacios de negociación, lo que se encuentra también es con un debilitamiento de la negociación colectiva. Esta situación no es nueva, digo, esta situación se veía y se padecía en el gobierno anterior. La crítica que recibe el presidente habitualmente le dicen, bueno, pero antes no lo decían. Yo creo que en realidad no es que no lo decíamos, siempre lo dijimos en realidad. Tercerizaciones existen y existieron durante también los últimos 15 años de gobierno frente amplista. Y también el movimiento sindical se movilizó, el movimiento sindical criticó, el movimiento sindical propuso. En determinado momento, incluso también frente al aumento de precios, también el movimiento sindical se manifestó, se manifestaron los trabajadores del sector, o sea, hay muchas formas de manifestarse también, ¿no? Nosotros entendemos que no todo puede ser efecto de la pandemia, no todo puede ser efecto de la guerra, porque si no siempre hay una situación externa que nos pone en una situación incómoda, ¿no? O sea, nosotros lo que decíamos antes del cambio de gobierno es que se estaba generando una situación donde en realidad había riesgo de que en el entorno de 250.000 personas, pasara lo que pasara, podían ingresar a la pobreza. Que había precarización de las relaciones laborales, que se estaba generando un clima que no era el que pretendíamos, si queríamos seguir avanzando. Bueno, ahora ya tenemos un cambio de signo. Y los problemas que ocurren hoy son hoy y tienen que ser abordados por el gobierno de hoy. No se puede seguir solamente mirando para atrás y evaluando que es todo responsabilidad del otro. Y el movimiento sindical tiene que seguir teniendo el rol que ha tenido históricamente, que es el de plantear la demanda de los trabajadores y de las trabajadoras. Y esas demandas cambian. Y a veces decrecen o aumentan. O depende en qué momento estemos de movilización, cuáles pueden surgir. Entonces, por todas esas cosas, es importantísimo todo lo que está ocurriendo en esta previa del 1 de mayo, reuniones que se puedan dar. Hace poco hubo una reunión con el ministro de Trabajo, hoy hubo una reunión con el senador y el representante de Cabildo Abierto, se ha pedido una reunión al presidente de la República, un movimiento sindical que quiera hablar, ¿no? Y que obviamente primero va a centralizar toda su plataforma, que sin duda es muy grande, y que luego a posterior también seguirá teniendo diálogo con quienes haya que tenerlo también, ¿no? A nosotros nos preocupa muchísimo el debilitamiento que hay incluso en el consumo y quiénes son los que salen ganando esta situación y quiénes son los que salen perdiendo también, ¿no? Y hay un abordaje que nosotros lo damos y lo hablamos y lo conversamos incluso con el que tiene un pequeño comercio, el que trabaja por su cuenta, o sea, un montón de sectores que también
no están dentro del movimiento sindical, pero sin embargo confluyen en muchísimos aspectos de lo que nosotros planteamos. Porque efectivamente es verdad que si a los trabajadores y a las trabajadoras le va bien, al pueblo en su conjunto le va bien, porque son cadenas que se van moviendo todas juntas. Entonces, por eso es importante. Y bueno, y lo que venimos a hacer hoy acá es juntarnos con los trabajadores y las trabajadoras que participan en el plenario, abordar algunos temas y también evaluar cómo nos paramos pasado el 1 de mayo, y cómo nos vamos a movilizar y cómo nos paramos también como organización frente a las demandas que hayan o los problemas que vayan surgiendo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.